Continuamos aquí en su noticiero Café sin Rosca y en este momento nos acompaña aquí en la cabina Luis Fernando Molina. Luis Fernando, el día de ayer leímos un editorial tuyo y lo publiqué aquí en Hoja de Ruta también, Zapatero a su zapato, acerca de las declaraciones sobre el juicio político de un abogado mediático conocido, pero después de haber visto sus declaraciones definitivamente no brillante, como es el caso del abogado Rodríguez. Coméntame a ti. Me imagino que fue la indignación, pero ¿qué es lo que te hizo a ti formular esta respuesta que publicamos en el editorial? Buenos días a todas y todos los que nos siguen a través de Hoja de Ruta. Bueno, creo que lo fundamental dentro de ello es precisamente tratar de enfocar hacia dónde se orienta el juicio político. Y creo que en ese sentido, Felipe Rodríguez, que se le reconoce la trayectoria a nivel penal, creo que comete algunos errores en la perspectiva o en la lectura que tiene respecto del juicio político. Primero, porque trata de llevar la teoría del caso hacia el ámbito penal. Y la Corte Constitucional ha sido clara en su dictamen de admisibilidad que no puede ser el proceso de juicio político, no puede ser un proceso cuasi penal, que es un tema político, que más bien estaría dado por la línea del derecho y la política. Eso es un tema importante. Necesitamos que la audiencia reconozca y conozca que existen distintos tipos de juicios. Así como tú lo acabas de mencionar, hay un juicio que es civil y este juicio civil se resuelve en un juzgado civil y tiene sus reglamentos y sus normas. ¿Verdad? Ahí hay dos abogados defensores, digámoslo así, porque cada uno defiende a una de las partes. Pero los juicios penales tienen otras reglas, tienen otros juzgados y también existe el defensor y el fiscal, que es en este caso el acusador. Entonces tiene sus propias reglas. Pero un juicio político tiene absolutamente otras reglas. Primero, que se juzga en otra instancia, que es la Asamblea Nacional, y se somete a sus reglas. ¿Cuáles son un poco estas reglas de manera sencilla como para que la ciudadanía entienda? Porque yo lo comprendo medianamente, pero si ya Felipe Rodríguez, que es un abogado penal conocido de trayectoria, no lo entiende, yo necesito que todos lo entiendan. Cuéntanos un poquito. A ver, primero lo que tenemos que ver es que dentro de un proceso jurisdiccional, civil, penal, constitucional, incluso lo que existe es una aplicación de la norma. Por tanto, el juez debe valorar las pruebas de acuerdo a las normas que establecen y aplicar la consecuencia jurídica. Okay. Por ejemplo, Perico de los Palotes asesinó a su amigo. La consecuencia es que si se comprueba aquello, tiene 19 a 22 años de cárcel. ¿Qué es lo que dice la sentencia de Corte Constitucional en el caso del juicio político de Yunda? Primero, los legisladores no son objetivos, tienen una formación subjetiva, es decir, siempre van a tener una carga valorativa. Segundo, se rige a un procedimiento, pero lo que se busca es que el juzgador, en este caso el legislador, tenga una convicción de la responsabilidad política del primer mandatario. A los legisladores no les corresponde, y esa era mi crítica a Felipe Rodríguez, no les corresponde determinar si es que existe un peculado doloso, un peculado culposo. No les interesa el rol que tiene el presidente de la República, si es autor, cómplice, encubridor, autor mediato, y tampoco les corresponde determinar un tipo penal, sino que la relación o los hechos y las pruebas aportadas lleven a la convicción y al convencimiento político de que el presidente de la República incumplió con sus deberes constitucionales establecidos en el 147 como funcionario público en el 233, y eso si se encausa dentro de valga la redundancia, dentro de las causales del 129. Entonces, los legisladores lo que tendrían que entrever es si los elementos o los hechos que aportaron los solicitantes determinan que existe una responsabilidad política. Por ello, leerlo al juicio político o al peculado desde la perspectiva del derecho penal es incurrir en esa defensa, como lo digo en el editorial, paupérrima del
del abogado del presidente de la República, que primero quiere confundir a la ciudadanía que si es que el peculado es culposo o es doloso, que si el peculado es por acción o por omisión, cuál es el rol del presidente. Eso le corresponderá a la fiscal general del Estado, pero lo que le corresponde a la Asamblea es determinar si las acciones y los actos del presidente de la República hacen entrever que existe responsabilidad por el esquema de corrupción en Flopec. A mí me encanta que una manera de anticipar el futuro es remitirse a lo que ha sucedido en el pasado. La historia no siempre se repite, pero hay casos particulares, Anita. Hay casos particulares en la historia reciente de este país y la historia un poco, digamos, más antigua de juicios políticos que primero no tienen la necesidad de que haya un delito penal probado con anterioridad. Y vamos a referirnos a dos casos muy puntuales. El caso de el juicio de Abdalá Bucaram, la destitución de Abdalá Bucaram. En ese momento no teníamos asamblea, teníamos congreso, teníamos otra constitución, teníamos otras reglas, pero básicamente se constituyeron 47 congresistas de esa época en psicólogos. Pero recordarás que en esa situación Abdalá Bucaram es destituido mediante una resolución de la mayoría del entonces Congreso Nacional. Correcto. Donde básicamente declararon que no tenía la capacidad mental para gobernar y a partir de ello el juego político determinó la salida de Abdalá Bucaram a través de la resolución. ¿Y por qué quisiera un poco también enfatizar aquello? Porque dentro del juicio político, adicional a los elementos y al convencimiento, lo que existe es la regla y la mayoría de los votos, es decir, la regla de los votos. Y eso es importante tener en cuenta, porque en un mecanismo de control político que ejerce la Asamblea Nacional, no se requiere una prejudicialidad, es decir, una sentencia penal, sino que el convencimiento lleve a que la regla de los votos determinen. ¿Por qué? Porque lo que está en juego no es un bien jurídico protegido, sino que lo que está en juego es básicamente la confianza que debería tener el primer mandatario respecto del Parlamento en el ejercicio de sus funciones. En el caso del juicio político a Guillermo Lasso, por ejemplo, resulta imposible entender cómo Guillermo Lasso, que nombró a Luque Lecaro como gerente de EMCO, siendo solo un bachiller, que expidió un decreto ejecutivo, el 163, para eliminar y mutilar el artículo 7 de la ley de empresas públicas, para permitir que una persona sin experiencia y en el manejo de empresas públicas y sin conocimiento llegue a EMCO. Que a pesar de las alertas de Johnny Estupiñán, a pesar de la denuncia de Pilar Ferri en septiembre del 2021 y de los informes de Contraloría, coloque a su asesor presidencial, Osvaldo Rosero, en Flopec para que se renueve el contrato. Entonces nos encontramos ante una disyuntiva. O resulta que el primer mandatario es un incompetente sentado en carón de LED, o simple y sencillamente sabía y consentía de los esquemas de corrupción. En ambos casos queda comprobada la responsabilidad política. Y esta responsabilidad política que nos orienta precisamente a la decisión de los votos de la mayoría. Correcto, Luis Fernando. Hay otro caso al que me remonta la historia, pero es la historia más reciente. Y era la postura que tenía el presidente Guillermo Lasso en el caso particular del juicio político al ex vicepresidente Jorge Glass. Jorge Glass tuvo una postura diametralmente opuesta a Guillermo Lasso. Primero, que cuando fue cuestionado por la Asamblea, lo que primero pasó fue que Lenín Moreno lo despojó de las funciones. Algo similar a lo que ha hecho Lasso con Borrero, porque nadie sabe qué hace Borrero finalmente. El otro día pasé por la vicepresidencia, la marcha del 1 de mayo, y todos decíamos, hagamos silencio porque lo podemos despertar. Pero a pesar de esto, el vicepresidente Jorge Glass acudió a la Asamblea, acudió a los cuestionamientos de la Comisión de Fiscalización, acudió en todas las instancias en que se requirió su presencia, se defendió del juicio político y aunque Jorge Glass en ese momento tenía la razón, fue destituido porque habían los votos. Entonces, como tú dices, en la Asamblea la regla
es tener la mayoría de los votos. la mayoría de los votos. Y ahí te pongo un ejemplo adicional. En el año 1995, si bien es cierto, bajo otras reglas, se juzgó o se ejerció juicio político contra el entonces vicepresidente Alberto Dajic. También. ¿Y cuál fue el resultado? Que básicamente la regla de la votación de Dajic antes del juicio político era básicamente un vicepresidente caído, censurado y destituido. Y resulta que Dajic, después de sus argumentos y comparecer, prácticamente eliminó toda posibilidad de censura y destitución. ¿A qué me refiero con ello? Hay una diferencia enorme del presidente Guillermo Lasso, que no le ha dado una respuesta satisfactoria al país. Y vamos viendo que ya es la segunda ocasión. Recordarás que en el tema Pandora Papers ofreció estar ahí, responder las intervenciones y finalmente no lo hizo. A diferencia del caso de Jorge Glass, donde finalmente, como tú dices, ejerció su mecanismo de defensa y a pesar de ello, el imperio de los votos censuró y destituyó a Jorge Glass del tema de vicepresidente. Y además hay una situación adicional. El artículo 129.2 de la Constitución establece que no requiere sentencia. Entonces, finalmente, ¿cuál es la línea o qué es lo que estamos viendo? Vemos un presidente arrinconado con más del 90% de desaprobación de su mandato, donde finalmente lo que hace es arrinconado a partir del autoritarismo sostenerse en el sillón de Carondelet. Correcto, correcto, Luis Fernando. Hay otra cosa que me llama la atención, que es la postura de Guillermo Lasso frente al juicio de Glass. Él, que en ese momento era abiertamente opositor, había sido ya candidato en un par de ocasiones, pero él decía que tenía que ir al juicio y que era su obligación constitucional y que todo el Ecuador tenía que apoyar el juicio. Y ahora, en cambio, se habla de golpismo, porque abiertamente se ha llamado golpismo a las personas que exigen el juicio político. Se habla de golpismo cuando se presentaron las pruebas y la documentación para buscar la revocatoria del mandato. Y no se trata pues de golpismo. Son justamente las vías... Mecanismos de control constitucional. Correcto. Entre los poderes del Estado. Porque ahí vemos el doble rasero. Y ahí, mira, primero, cuando estábamos en el 2017, el Guillermo Lasso del 2017 te decía, tiene que llegar al pleno de la Asamblea Nacional y se debe decidir la censura y destitución de Jorge Glass. Felipe Rodríguez decía que aquellos que voten en contra del juicio político a Jorge Glass habrán traicionado al país. Y ahora, Felipe Rodríguez, la defensa del presidente y el mismo presidente, ahora hablan de golpismo. Golpismo cuando se quiere aplicar la muerte cruzada, cuando se pretendió aplicar la muerte cruzada en junio del año anterior. Golpismo cuando se pretende ejercer un mecanismo de control político a través del juicio político. Ahora con el decreto 730 y con las declaraciones del nuevo secretario de Seguridad de Paco Moncayo, donde dice que en el movimiento indígena existirían grupos paramilitares o grupos subversivos enquistados en el movimiento indígena, ¿qué es lo que estamos viendo? Una criminalización ya no solo de la protesta social, sino de quienes ejercen oposición política. Y al final los grandes problemas que le aquejan al país no son resueltos. Vamos, 8 estados de excepción en temas de seguridad y crisis carcelaria que no han logrado resolver los problemas de inseguridad. Entonces vemos prácticamente una línea conservadora y neoliberal, en palabras de García Lineira, que solía decir, cuando los neoliberales están a puertas de perder el poder, se vuelven fascistas y autoritarios para reprimir a quienes ejercen oposición política. Y eso es lo que está ocurriendo en este momento. Estamos frente a una ola neoliberal que quiere, por la fuerza y el autoritarismo, sostenerse en el poder. En el escudo de Chile rezaba el lema por la fuerza de la razón. Y cuando entró el general Augusto Pinochet en su tristemente célebre dictadura de 18 años, cambió el lema a por la razón o la fuerza. Lo que estamos presenciando, en tu opinión, es un Guillermo Lasso que ya no tiene la razón, que ya no tiene la fuerza
de los votos, porque su nivel de aceptación cae en picada día a día por los resultados de un país que no ejecuta el presupuesto, que no tiene en su plan ejecutar el presupuesto, sino reducir el gasto del Estado. Entonces vemos que la inversión en seguridad del año pasado, a pesar de las múltiples declaraciones de los múltiples secretarios, fue cero. Que no hay chalecos, que no se repotenció nada, que lo que se hizo fue pintar los patrulleros, que si se compraron vehículos fueron para la cúpula mayor, estos jeeps de lujo blindados para transportar generales, algunos de ellos cuestionados o no, eso lo determinará la justicia. Pero ¿querrá Lasso mantenerse en el poder de alguna manera por la fuerza? Mira, esa amenaza que lanzaron las autoridades, los funcionarios de gobierno, que fueron utilizados como testigos expertos en el juicio político, ¿qué le decían a los legisladores o cuál era el mensaje? Ustedes aplican el juicio político y nosotros los destituimos por muerte cruzada, a pesar de que no existe ninguna causal y de que la Corte Constitucional ha dicho que no cabe estos incidentes y debe resolverse el juicio político. Lo que estamos observando básicamente es esta traslación que tú mencionabas en el tema de Chile por la fuerza o por la razón. Y ahora mucho me temo que estemos a puertas de que prime la fuerza, porque la razón nos lleva precisamente a la responsabilidad política del presidente Guillermo Lasso. Incluso en las mismas autoridades que solicitó Guillermo Lasso en el juicio político, en la sustanciación, el nuevo contralor, que es subrogante del subrogante del subrogante, el procurador general del Estado, el mismo Osvaldo Rosero, todos concluyen que el contrato de Flopec de Amazonas Tanker era perjudicial para el Estado. A pesar de ello, se renovó este contrato en el gobierno de Guillermo Lasso. Entonces, esta es la desesperación que tiene el gobierno y es la desesperación que tiene el abogado de Guillermo Lasso, que más parece abogado de Guillermo Lasso, parece juez del Tribunal Multicompetente con jurisdicción en la Asamblea Nacional, Fernando Villavicencio, que lo único que hace es tratar de dilatar, de incidentar, para creer que a través de una acción de protección van a sostener al presidente de la República. A propósito del personaje que acabas de mencionar, vimos que ya se está quedando sin argumentos y está llegando a extremos de lanzarle amenazas, invitar a pelear. Lo vimos haciendo unos gestos a varios asambleístas y el día de ayer tuvo un nuevo incidente con el asambleísta Esteban Torres, en donde casi se van a los puños. La gente pensaba que estábamos en el Congreso de los 90s. ¿Por qué esta persona que supuestamente se ha hecho famosa posando como un paladín de la justicia, como el gran fiscalizador, ahora no quiere fiscalizar? Ahora el gran fiscalizador ya no quiere fiscalizar y hace todo lo posible, suscita incidentes a diario para no dar paso a lo que la Asamblea tiene que hacer. Porque existe evidentemente una alineación de Fernando Villavicencio hacia lo que implica el gobierno de Guillermo Lasso. Y sabemos la defensa. Mira, imagínate que en 36 ocasiones en la bitácora que consta en el juicio político, Fernando Villavicencio asiste el mismo día que Hernán Luque Lecaro a reunirse en privado con el presidente de la República. ¿Qué te dice eso? De las 36 ocasiones coincidieron en 4. ¿De qué estaban hablando? ¿De los esquemas de corrupción? ¿Del tema de Flopec? Y entonces, ¿por qué tanta defensa? Entendemos básicamente, la única que podríamos entender es que hay acuerdos. Y bueno, como esto supongo se verá el señor Villavicencio, la única respuesta que ha tenido es demandar al asesor de la legisladora Viviana Veloz Maurandino porque no puede dar entrevistas. Ayer al legislador Esteban Torres con un incidente bochornoso que nos regresa al Congreso de los 90. Esperemos que pueda terminar el día de hoy sin tener una denuncia también en la Asamblea Nacional por decirle al país lo que es verdad. Es decir, esta tuerca y tornillo de Fernando Villavicencio en la Comisión de Fiscalización. Terrible lo que estamos presenciando. Yo los invito a todos a leer el artículo. Está publicado en Hoja de Ruta. Aparece apenas entran a hojaderutas.com. Y próximamente va a estar publicado en otros medios alternativos, otros medios amigos.
Muchísimas gracias, Luis Fernando, por tu presencia, por la claridad de los conceptos y vamos a seguir el juicio político y estás plenamente invitado para venir nuevamente a este estudio de hoja de ruta para informar a la ciudadanía. Un gusto a todos y únicamente dejar como un mensaje final que cuidado con dejarse convencer de que el peculado es por omisión. No, son por las acciones de Guillermo Lasso. Y quizás este es del juicio, y con esto quiero terminar, es el juicio de la historia. Porque a Guillermo Lasso lo juzgan por el feriado bancario de 1999. Se lo juzga por haber estafado a las víctimas del feriado bancario con la famosa adquisición de certificados de depósitos reprogramados, por las personas víctimas de inseguridad. Entonces, esta línea o este juzgamiento no solo es de 137 legisladores, sino de todo un país que ha visto cómo la plutocracia bancaria ha desmontado, ha desarmado y ha vuelto en zozobra lo que nosotros llamamos Ecuador. Y a los ecuatorianos, ¿qué nos toca? Volver a reconstruir lo que los destructores de la patria han hecho. Un gusto. Muchísimas gracias, Luis Fernando. Te tendremos próximamente aquí en las pantallas de Hoja de Ruta. Y a ustedes, amigos que nos acompañan desde su casa, gracias por habernos acompañado desde las 7 de la mañana. Estamos de lunes a viernes aquí en su noticiero Café sin Rosca. Tenemos un problema con la camarita. Hemos tenido pequeños cortes durante la entrevista, pero les prometo que para el día lunes va a estar solucionado. Soy Andrés Espaudo y esto fue Café sin Rosca. Muchísimas gracias a todos ustedes. Nos vemos el próximo día lunes a las 7 a.m. Un gusto y un buen día.